Bueno, buenas noches. Estamos en el programa 16 de este ciclo Aquí Ahora Espacio de Arquitectos. Y tengo un gran honor. Recibo acá a una persona que admiro, al estudio que pertenece, lo admiro hace muchos años, desde cuando era estudiante. Nada más ni nada menos que Flora Mantiola. ¿Qué tal, Flora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estamos Encantada. apareciendo. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es un placer. Y bueno, vamos a hablar de arquitectura. A ver, toda esta banda que están acá atrás, público, son todos arquitectos. Y han venido con un día frío, feriado, esto sale en vivo, y con la novedad que ahora creo que sale por YouTube también, y con alguna traducción a varios idiomas, pero eso después vamos a ver con el amigo Tassoli, que es el director, y con Gustavo, que a ver si cómo se instrumenta. Bueno, a ver, ¿has visto algún programa de los que hacemos? Vi, sí. Bueno, la cosa es muy simple. El programa sos vos. Yo lo que soy es un escuchador. Yo soy un escuchador, acompaño. Es un diálogo entre dos personas. Hacemos dos cortos de media hora y se termina el programa. Normalmente los invitados me dicen que se le pasó rápido. Bueno, a ver, 1962, ¿te recibiste? ¿Que me recibí? Sí. 63. 63. Sí. Bueno, adelante, no hay problema, esto es fluido, no se hagan problema. No me lleven una cámara por delante, eso es todo. Arquitecta Rossi, arquitecto Leonardi. Qué sorpresa linda, vienen de San Miguel. Opa, muchas gracias. Bueno. Vengan, denle un saludo, salúdenla, por favor. Un placer. ¿Cómo estás? No nos íbamos a perder de ¿Qué dices? ¿Qué tal? Gracias por venir, chicos. Me daría vuelta para allá para hablar. No, está todo bien. Es fluido. Es bien de arquitectos esto. O sea, falta el mate nada más acá. Bueno, 1960 y ¿cuánto te recibiste? 3. O sea que yo estaba terminando la primaria. Es dolorosísimo eso. No saquemos la cuenta. Cuando me habla, yo entrevisté el segundo programa, entrevisté a Jujo, que me dijo, explícame cómo hiciste para que yo venga 2 veces, porque él es porteño totalmente. No lo ¿Vino 2 veces? 2 veces en un año. Es un logro. Sí, evidentemente me tiene algún cariño. Y él me comentaba cuando se ganaron el primer concurso de la vivienda. No, de las viviendas, cuando todavía no tiene ninguno firma. Claro, yo ahí no participé todavía. Claro, pero cuando hicieron ese concurso tenía 6, 7 años. Es hermoso la vida. Pero bueno, estamos aquí ahora. Y háblame, Biblioteca Nacional, grandes puntos. La biblioteca, yo era alumna. Uh-huh. Era alumna de Jujo, ya casi terminando.
Y otro estudio me había invitado a participar en el equipo. Y Jujo me dijo, no, venís con nosotros. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Nos prestaron un departamento. Lo oí, porque no tenían estudios, les prestaron un departamento como 2 o 3 meses para hacerse. Sí, y nos instalamos ahí casi a vivir. Y fue una experiencia increíble, porque una fuerza había, unos comentarios. Muy lindo proyecto. Muy interesante. Después venía gente que era insólita, a opinar y a aportar cosas. Me acuerdo que vino una persona que también era un estudiante que se llamaba, me parece que Barbachán, que decía que había que agregarle sonido a ese proyecto, que tenía que hacer sonar con el viento, por ejemplo. Había una anécdota que cuando hablaba con Jujo la vez pasada, él me hablaba de la mamá y el plissé. Definió el perfil. Claro, es del plissé como si fuera una tela de un vestido o algo por el estilo. Claro, porque había varios perfiles dibujados en la pared. El corte de la catenaria, sí. Sí, y ella eligió. ¿Ella es la que definió? Ella dijo ese. Y tenía razón. Me encantaba ese proyecto. Me encantaba ese proyecto. Proyecto difícil para... Era como un templo para los libros. Sí, me acuerdo que una de las cosas que había que hacer era la volumetría. Miércoles. Entonces no había forma de encontrar el volumen de esa forma, de esa carpa. Entonces Fina trajo un matemático que trataba de inventar una fórmula para sacar el volumen. Bueno, no anduvo, tuvimos que hacerlo planta por planta, pero fue una... ¿Qué trabajo? Pues además estamos hablando de 1962, 63, ¿la biblioteca? La biblioteca, sí, 63. ¿eh? 63. O sea, no había Rotring. No. Porque para los que mejor, le digo, yo estuve en una facultad que teníamos ornato y había que dibujar los órdenes clásicos con un plumín. O sea, no había, acá se me están riendo algunos. No había tiralíneas. Dibujar eso con esos elementos. Me parece que era Rotring ya, ¿eh? No, era rapidograf. ¿Sí? Me acuerdo que... Bueno, igual. No, fue un momento... Pero además el proyecto ese realmente era... Entonces nosotros, que no teníamos un mango, queríamos hacer la maqueta y le ofrecimos a un maquetista que se asociara e iba a riesgo con nosotros. Y nos dijo, no, ustedes con esto no sacan nada. Y tuvimos que pagar la maqueta. Después ¿Puede ser que la haya visto colgada en una pared del estudio, esa maqueta? Bueno, la maqueta de la biblioteca, ¿puede ser que la haya visto en una pared del estudio colgada? La maqueta está en el MoMA, en Nueva York. Cuando hicimos la exposición de Latinoamérica en Nueva York, se llevaron la maqueta esa, se llevaron la del Estadio de La Plata, de Mendoza. Bueno, hay muchísimos dibujos. Y después nosotros nos hicimos una para nosotros, la replicamos. Esa debe ser la que yo estoy diciendo. Sí. Pero a mí lo que me llamó la atención, que ese proyecto que sacaron segundo premio, con lo cual no es menor, porque todo el mundo dice segundo premio, no, es el segundo premio de semejante obra. Los unió más todavía. Sí, fue muy estimulante. Nosotros estamos muy ligados todos por la universidad. Sí. Jujo fue profesor mío, Javier era ayudante, digamos, y ahí se fueron armando el equipo. Lo mismo después con Pecherski y Viñoli, también. Eran alumnos de la facultad que se incorporaron al equipo, ¿no? Pero, digamos, a ver, perder y sacar, mirar el lado positivo de lo que yo miro de esa experiencia, ¿no? Porque de ahí en adelante fueron prácticamente la vanguardia del movimiento moderno acá. Sí, sacábamos siempre segundo premio. Siempre, muchos años sacamos segundo premio, muchos trabajos, porque siempre poníamos un cierto riesgo. Y siempre el jurado decía, muy interesante, pero puntos suspensivos. Pero porque yo lo que vi, o lo que leí,
o lo que estudié respecto de este tema, es que en realidad era la modernidad de la modernidad. Y ese paso más adelante a algunos les daba miedo. Puede ser, puede ser. Yo después que entregamos y sacamos el premio, tuve que dar Historia 3. ¿Gazaneo o Felito Iglesias? Tomaba examen Felito Iglesias. Felito, profesor mío también. Y entonces me preguntó cómo ubicaba históricamente a la biblioteca. Y ustedes no estaban ubicados ahí. Yo ni idea. No tenía una ubicación histórica de la biblioteca. No conocíamos a las carpas de Tange todavía. Ah, no. Claro, estamos hablando de 67, 60 y pico. Sí. Y después vino el Banco de la Ciudad. ¿Cómo? Después vino el Banco de la Ciudad. Banco Ciudad vino, sí. Sí. También en una forma insólita, porque nosotros realmente fanáticos, pero no teníamos conexiones sociales para conseguir trabajos, más que los concursos. Que es una gran herramienta. Una gran herramienta, y en ese momento eran vinculantes, cosa que todavía me duele que no sean vinculantes los concursos ahora. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora la pregunta es, el Banco Ciudad, que estamos charlando fuera de cámaras hace un momento, ¿no? Con eso mostrar todo y después del lado de adentro como que había una gran vidriera donde el mundo pasaba al costado. Sí. ¿Cómo se les ocurrió? Pues Sí, había que ser transgresores. Claro, porque en ese momento los bancos eran grandes monumentos de mármol y romper eso fue interesante. En realidad, el procedimiento de nuestro estudio, me acuerdo que había dos instancias. El tener una caja neutra con los entrepisos y todo el del ladrillo de vidrio adentro, o al revés, hacer el ladrillo de vidrio afuera. Exacto. Y llenarlo. Pero además tiene visuales desde el propio banco hacia todo el banco. Cuando está recorriendo el banco, usted tiene visuales hacia distintos puntos, como si tuviera miradores. Claro. Sí, un banco abierto ya era institucionalmente distinto. Absolutamente. ¿No? Y siempre tratamos de trabajar con el programa, con lo que surge del tema. Un poco, diría, como Louis Kahn. Tiene que ver mucho con Louis Kahn ustedes, ¿no? Y sí, creo que sí. Somos amantes de la geometría. Sí. Louis Kahn tiene todos sus trazados y demás. Y fue una cosa posterior al movimiento moderno, ¿no? Hablemos tal vez de la Unión Industrial. La Unión Industrial, 1970. Lo que quieras. 1970. Lo que quieras, perdón. Había habido un concurso de torres que era de Peugeot. Un concurso internacional. Lástima, no he vuelto a ver nada de ese concurso. A ver si me pueden pasar. ¿Quién lo ganó? No me acuerdo quién. No sé. Nosotros no lo hicimos todavía, pero lo fuimos a ver y demás. Pero ya empezaba el tema de la gran planta, de la planta libre. Y entonces trabajamos con eso, con un núcleo al costado y no al medio. Y el núcleo sobre el oeste para tapar el sol con uno. Y ustedes arrancan con una especie de perímetro, foso que baja como 3 niveles. Claro. También no nos gustaba que las bases obligaban a hacer un basamento. Porque me parece que la forma, y todavía es un tema que está presente, la forma en que un edificio llega al piso es muy importante. Lo define, lo termina de ubicar, armar, contener. Y entonces queríamos que bajara ese fuste. Como tenía obligación de hacer basamento, hicimos esa especie de cuerpo bajito que podría no existir. Pero también el edificio tiene su geometría. ¿Cómo? Tiene su geometría el edificio. Sí. Por eso, hablando de Louis Kahn. Sí. Y después lo construyó varias empresas, pero estaba Maronese, Rollo. Y además. Y lo construyeron el hormigón muy bien. Pero yo voy al Corte Inglés, porque no había todavía en ese momento lo que era una pared completamente de. No había Corte Inglés. No había Corte Inglés, claro.
no había Girl de Wall. Esto lo hicimos con... O sea, fueron con el diseño adelante de la tecnología. A ver si yo estoy equivocado. Eso es increíble de la arquitectura, que a veces algo tecnológico da pautas arquitectónicas y a veces al revés. Las ideas avanzan más que... En este caso fue al revés. En este caso fue al revés. Costó mucho, tenía muchos problemas la carpintería y por suerte los propietarios, cuando lo tuvieron que renovar, hicieron la misma carpintería con tecnología moderna. La carpintería que hay actual está rehecha. No estaba al tanto pero de eso. Perfecta. Y además había un solo vidrio que se podía usar, no había doble vidrio. Claro, tampoco estaba la tecnología actual del vidrio. No, claro. Pero es un edificio que a nuestro juicio sigue manteniendo su vigencia. Tiene su vigencia. Tiene totalmente su vigencia. Sí. A mí me encantó cuando recién estaba usted hablando. ¿Cuánto van a reflexionar muchos colegas jóvenes sobre cómo llega el edificio al suelo? Ya creo que con eso me bastó para el programa, pero fundamentalmente el nivel de definición ideológica, que desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Claro. Muy importante, muy importante. Hay un edificio que a mí me encanta y muchos de mis colegas lo miran así con el ceño fruncido. Cuando uno hace, siempre aparece el que le dice cómo lo debe hacer y el otro que la otra mitad está diciendo cómo se critica. Que es el Rulero. Sí. Amo ese edificio. Y cuando hablábamos la vez pasada con Jujo, le digo, ¿sabes por qué lo amo? Le digo, porque me pareció tan económico de recursos y de montos y con qué raciocinio se usó un presupuesto. Y que además que se quedó un icono en Buenos Aires porque es el Rulero, no hay otro edificio que es el Rulero. No, es un hito en la ciudad. Cuéntame es un hito, porque además es un portal. Ahí se abre la avenida 9 de Julio, es como embocar o era por lo menos, hasta embocar en el centro urbano. Entonces hace a veces de pilar, ¿cómo se llama? De un fuerte, de un bastión de un fuerte. Pero, ¿quién lo llamó el Rulero? ¿O fue la cultura popular? Porque el Rulero se lo denomina así y todos sabemos de qué estamos hablando. Sí. Es más, creo que si tengo que pensar cómo se llamaba el edificio, no me acuerdo. No me acuerdo. Le pusieron ese nombre los taxis y le quedó para siempre. Los taxis. Se llamaba Prourban. Sí. Prourban, exacto. Yo no me acordaba el nombre. Los taxis le pusieron ese nombre y nosotros también decimos el Rulero. Y es un ícono. Y en realidad es todo hormigón. Claro. Con ventanas, con cientos de ventanas, no sé. Ventanas iguales todas. Sí. Tiene una ¿Sería un cortingol de hormigón? ¿Podríamos decir eso? Sí, había buen hormigón ya. Hay buen hormigón en la Argentina. Hay muy buenos cementos en la Argentina, sí, claro. Sí. Y poner además el contraviento en la misma cáscara, que siempre en los edificios muy altos el núcleo a veces no alcanza para hacer el contraviento. Y acá el contraviento es el perímetro, ¿no? Está claro, porque tiene un núcleo central que es lo que lo sostiene completamente. Tiene núcleo central. Muy cara. Adelante. Y todas las ventanas son iguales. Yo te voy a explicar bien. Todos los grupos hay uno que se luce, pero hay otros que son los que trabajan abajo. Y es uno, este es el que se quedó abriendo la puerta para que todo llegara. Adelante, arquitecto Rivadeneira, pase. Por acá, no hay problema. No tenemos el acartonamiento de los programas perfectos. Háblame de lo que quieres hablarme, dale. ¿Cómo? De la arquitectura actual, ¿vale? La arquitectura actual. Bastante desconcertante. Es difícil deslindar porque hay algo que yo llamo los fuegos artificiales, que son todo este show que se arma alrededor de la arquitectura, que es poco firme, poco sustancioso. Los edificios tienen formas caprichosas, diferentes, la tecnología cada vez permite más cosas, pero no están estructurados
me parece a mí, a partir de algo. Nosotros siempre hemos trabajado a partir de la estructura o a partir de las funciones o a partir del uso como generador de la forma. Y ahora los que veo en revistas y demás... La forma está por delante. La forma... Está por delante. Sí, sí. Y ya con niveles que son increíbles, increíbles, increíbles. Hace poco leíamos con Javier un libro de Alejandro de la Sota. ¿Se acuerda que hizo aquel... en España, el Gimnasio Maravilla, que el corte era una obra muy linda de los años no sé qué, y hablaba de la sencillez sencilla, porque decía lo difícil que es llevar a la síntesis. No es una cosa fácil la síntesis. La síntesis necesita ir desbrozando todo y dando unidad, que no es la simpleza. Y es un pensamiento interesante para la arquitectura. Qué bueno. Sencillez sencilla. Sencillez sencilla, podríamos llamar así este programa hoy. A ver, yo por ejemplo me he llevado una sorpresa, porque los primeros 6 programas obviamente recurrí a amigos, entre ellos Orsona, o Moscato, o Francella, que terminaba el año y viene una colaboradora mía y me dice, está todo muy lindo, pero acá no hay mujeres. ¿Cómo? Está todo muy lindo, pero acá no hay mujeres. Entonces empecé a tomar la costumbre de, obviamente, invitar a algunas colegas y empezar a conversar. Pero después viene otro y me dice, no hay jóvenes. Y bueno, ya empecé con los jóvenes, con las mujeres, con los matrimonios, y ahí sí entrevisté a tu hijo, sí, que lo quiero mucho y le tengo mucho respeto. Y vi que están haciendo cosas muy interesantes. Pero es como muy interesante el planteo de la sencillez sencilla, porque a veces es como que la forma va por encima o va por delante de la funcionalidad, y a veces uno se puede llegar a cuestionar. Claro, además hay una potencia tecnológica que permite hacer cualquier cosa. Todo es posible, más allá de los costos y demás. No acá, pero en todo el mundo estoy hablando. Sí, porque yo conozco algunos clientes que son muy duros con ese tema, ¿no? Algunos, todos. Sí, sobre todo, no toquemos el tema. Todos. Bueno, vamos a pasar pero por ejemplo, en los estudio. años 70, Dale. en la época de Stirling, la tecnología era más próxima, porque era la tecnología industrial de las cabriadas, de hierro y demás, era más próxima a las posibilidades nuestras. Ahora es imposible. Yo he visto algún corto del estudio en el cual, ahora ya tengo la confusión si era usted o Fina Santo, que sobre un plano de AutoCAD estaba dibujando a mano alzada, dibujando a mano alzada. Ah, siempre. Y yo decía, usan los dos elementos, obviamente. Sí, sí. Yo no manejo AutoCAD, sé más o menos lo elemental, pero a mano. En realidad el dibujo tiene una cosa que, cuando yo no sé qué hacer en un proyecto, dibujo. Porque el dibujo también arrastra, trae sugerencias, es un diálogo más fácil que con el mouse, ¿no? Yo me acuerdo que he dado muchos años clase, y cuando los alumnos estaban escuchando algo tan tedioso como derecho, de hecho mi especialidad es esa, legal, todos mis alumnos normalmente dibujaban, hasta que en algún momento vi que dejaron de dibujar. Y era muy común cuando le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Un algo, te decía. Te estaba atendiendo, pero al mismo tiempo su mano dibujaba algo, no sé qué, pero dibujaba un algo. Hasta que me empecé a percatar de que cada vez iban dejando de dibujar menos, y el punto más impactante hacia mí como docente fue cuando ya no copiaban el pizarrón, sino sacaban una fotografía. Y evidentemente son cambios los cuales tenemos que adaptar. No sé si una cosa estaba bien u otra está mejor. No, son distintos tiempos. Yo creo hay jóvenes que manejan muy bien todos los recursos actuales.
Ahora, un recurso que nosotros mantenemos ahora, hace 50 años y mañana también, son las maquetas. En el estudio siempre hacemos maquetas para nosotros, simples, pero una torre o cualquier edificio empieza por una volumetría. Y eso es un recurso muy interesante porque es muy participativo, entonces. Uno ve la maqueta y todos podemos opinar. En cambio, en la pantalla se borra, se va, se viene. Es más virtual, claro. Es permanente, está ahí. Y entonces uno la ve de perfil. Sobre todo la parte más volumétrica de los edificios, las proporciones. Para nosotros es un tema fundamental. Será del Renacimiento, pero es fundamental. O tiene que ver con la geometría. Sí, tiene que ver con la geometría, pero tiene que ver también con una serie de situaciones, del contexto y demás. Perdón, ¿cómo venimos? Tiempo. Bien, faltan 6 minutos y medio. ¿Cuánto? 6. ¿Podemos pasar algunas imágenes del estudio, Jorge? Acá hicimos un paneo. Es tanto lo que tienen de producción. Yo le quiero aclarar a los demás que estuve pesquisando y la arquitecta Mantiolo junto con la arquitecta Fina Santos deben ser las dos profesionales que mayor cantidad de metros cuadrados han proyectado y construido en Latinoamérica. No es menor. Tuviste una distinción de la Sociedad Central de Arquitectos a la trayectoria. Sí. O sea, y tiene que ver con esto. Porque, o sea, cuando empecé a tratar de compaginar, esta es la página del estudio, de hecho, o sea que no hice ni trabajo mío, no hay casi nada. Pero realmente es tanto el material que lo más práctico es pasarles directamente las imágenes en directo. Este es el Procrear, ¿no? Esto es Procrear. Ese, sí. Gran trabajo de mi exalumno que lo quiero. Porque en realidad han pasado de lo institucional a oficinas, a bancos, a viviendas. Sí, hay un tema que quiero charlar contigo, porque yo escuché en un reportaje que te hicieron que vos querías volver a la vivienda social. Quería trabajar en eso, y sí. Es un tema difícil, interesantísimo. No está del todo trabajado. Me parece que los arquitectos le debemos una respuesta más contundente al tema de la vivienda colectiva. No como negocio inmobiliario, sino como... Yo quisiera enfatizar que está mal llamada vivienda social porque todas las viviendas son sociales, para empezar. Pero digamos, estereotipo en esa denominación a la vivienda para solucionar los problemas de los sectores de bajos recursos. Pero lo que sí de alguna manera me impactó, porque en un reportaje específicamente que te preguntaron qué querrías volver a hacer, vos dijiste dos respuestas. Una fue un puente, que me llamó la atención. Te quedaste con ganas de proyectar un puente y el otro era la vivienda social, ¿o estoy equivocado? Bueno, hay muchos temas bueno, dale. que uno quisiera, no sé, un puente es como un signo de muy importante, ¿no? De unión, de salto en el espacio. Todo tuyo. ¿Por qué es el puente? A ver, dale. No sé, se me ocurrió en ese momento porque siempre admiré los puentes. Siempre admiré los puentes. El puente de Mayar es impresionante. Los ingenieros nos han ayudado mucho en la arquitectura. Por supuesto. Muchísimo, muchísimo. Los pabellones de hierro de los ingleses. Todos esos han sido una cuna de la arquitectura moderna. La arquitectura naval ha sido también una fuente de vocabulario arquitectónico muy grande. Por eso el trabajo de la ingeniería es muy interesante. Sí, no viéndolo como términos de oposición o de competencia errada, sino simplemente de como diseño, como complementariedad de dos disciplinas que tienen mucho en común. Claro. Pero me llamó la atención porque tu primera respuesta fue un puente, pero además como una cosa así, puente. ¿Qué querrá unir o qué querrá cruzar, digamos, ¿no? Sí, es lindo. Es lindo. Es buen tema. Es lindo tema.
Muy bueno. Es para plantear una cátedra de diseño. Bueno. Y a ver, y la vivienda social. Porque Y la vivienda social, porque ese estudio antes era, si no me acuerdo, en la época que se creó era el GAP, ¿puede ser? ¿Cómo? Era el Grupo de Arquitectura y Planeamiento. No, eso antes que yo estuviera. Claro. Eso cuando hicieron las Torres de la Boca. Claro, cuando ganan Tierra de la Boca, porque comienzan ahí. Claro, eran con Jean Peani, Jujo, Ernesto Kassenstein Claro, y alguien Kassenstein. y Fina. Y Fina. Creo que sí, que eran ellos. Que hay una anécdota de cuando hacen la escuelita, puede ser, que Kassenstein superponía las pinturas de Corbu para que vean los partidos de arquitectura. Me la contó Jujo, por eso me parecía fantástica esa. Que los hacía superponer pinturas de Le Corbusier para que pudieran ver cuál era el proyecto que tenían en cuanto a adentro, ¿no? Claro. Y porque el primer punto donde comienza prácticamente este estudio, después se conforma y el núcleo de unión es la biblioteca, es un proyecto de vivienda social, que son las Torres de la Boca. Sí. Y vos hoy sigues reclamando ese tema. Yo creo que es infinito. Infinito. Sí, es un déficit de la sociedad muy grande. Absoluto. Muy grande. Y además... para nosotros fue un paso muy grande el primer FONAVI que hicimos en La Matanza, que se entraba por las terrazas, unas terrazas triangulares con el núcleo. Y acá en la zona norte tengo el que está cerca de... No, esa fue la segunda, en el Camino Real de Morona San Fernando, si no me equivoco. Y en San Isidro, ¿no? Sí, San Isidro. Sí, bueno, el entrar por la vivienda. Javier era alumno de Vladimiro Acosta. Con Vladimiro Acosta habían trabajado en el plan de Isla Maciel, que también tenía un concepto de la vivienda popular no sé cómo llamarla, si es económica. Vivienda. Sí, vivienda económica es el tema. Y entonces traía todo ese bagaje de lo que significa, de que había que romper los cánones tradicionales de la vivienda, que son irrompibles, son dificilísimos de romper. El mercado inmobiliario ha ido construyendo un nudo, digamos, del movimiento familiar dentro de la casa, que vende cualquier cosa. Sí, o baños como que se ha aprobado en un código que la superficie de un monoambiente en Buenos Aires es casi hoy ridícula, ¿no? Y baños sin bañera o ese tipo de cosas. Y el nuevo código de la ciudad de Buenos Aires estoy hablando. Tremendo. Bueno, no sé. ¿Hacemos un cortecito? ¿Estamos en tiempo? No, me olvidé de preguntarle qué música le gusta. Porque en el corte le pasamos la música... A mí me gusta bastante el jazz. Bueno, no sé qué le ha puesto acá el amigo. ¿Jazz?
Continuamos. Estamos hablando fuera de cámaras. ¿De qué? De lo de recién. A lo que hablábamos recién. Sí, de lo que era sufrir a lo que era Claro, que al divertirse. principio, mis primeros años en la facultad, era que había que sufrir para hacer un proyecto, era con angustia, no sé. Y después cuando empecé a trabajar con Jujo, alumno de Jujo, y haciendo los concursos y demás, descubrí que era la alegría. Entonces pasó a ser un gusto, una diversión, un placer, y eso es inolvidable, ¿eh? Para nosotros todavía sigue siendo... Todavía nosotros nos peleamos con Jujo en términos arquitectónicos como si tuviéramos 15 años. Pero nos peleamos... Quiero filmarlo eso. No. Quiero filmarlo en serio. Cuando nos peleamos, en el estudio todo el mundo quiere escuchar, porque, o si no, hacemos 2 concursos, porque no nos ponemos de acuerdo. Y yo le digo, además hablamos con total claridad, ¿viste? Esto es Qué horrible, no tiene... Pues somos 50 años de estudio más. A ver. 50, 60, no sé ya cuántos. Sí, no importa, pero es toda una vida. Sí. Pero seguimos discutiendo en esos términos. En ¿no? términos como si fueran chicos de 15 años discutiendo arquitectura, no puedo creerlo. Sí. Cuando en realidad uno... Yo me acuerdo cuando hablábamos de una cosa que me dijo Jujo una vez, hablando del rol de las mujeres y demás, y él me dijo, esa fachada es muy maricona. Y yo le dije, por suerte. Tiene más sentido. Así que eso más o menos era el tono de nuestras reuniones siempre. Me diste pie para otra pregunta. Porque hoy está de moda el género. Yo no tengo problema en trabajar con colegas, femenina, masculina, me importa 3 rábanos porque trabajo con gente que le gusta más o menos lo mismo que a mí. Pero vos tenés una postura muy, muy particular sobre esto, porque aparte, cuando hablamos por teléfono el otro día, yo te dije, qué sé yo, de tu época, ¿no? O sea, Carmen Córdoba, Fina Santos, Obdilia Suárez, me lo recordaste. Debe haber alguna más que yo me olvido, porque no era mi intención hablar de esto ahora. Son las primeras mujeres que han salido a pelear el espacio porque el otro día, ayer anoche, fue en una cena, le recordaba a una colega, le digo, a ver, si entienden por qué es mi respeto, en términos de palabra grande, respeto, por esta generación. Yo era chico y todas las obras eran de ingenieros, chicos. Todos los carteles de esta ciudad de Buenos Aires, que era donde se construía, eran de ingenieros. La generación que vino en los 50-60 es la que le quita las obras y empieza a poner el diseño. Sino antes la propiedad horizontal y todos los edificios eran de ingenieros. Y esto en un punto, pero cuando vos ingresaste a arquitectura, era una profesión donde la mayoría eran hombres. O sea, pelearte el lugar desde tu lugar. No llevó nada más que 5.000, 6.000 años. Más o menos. Hasta no se habían dado cuenta que habíamos más de la mitad de la población. Claro, pero a ver, te quiero decir lo admirable de esto, ¿no? Y además es como que en realidad pasa por la voluntad individual de ganarse el espacio, ¿no? O sea... Sí, yo por suerte caí en un espacio que me cobijó, me protegió. Cuando tuve mis hijos, pude vivir en las 2 situaciones. En el estudio, como dijo Jujo, no existían mujeres y hombres, existían arquitectos. Eran todos iguales. Claro, claro. Qué interesante mirada. Pero yo sé, soy consciente. Por eso han crecido tanto. Claro. Pero también soy consciente de que no siempre es así, ¿no? Que a veces se hace difícil. No, la vez pasada estuvo acá una colega que yo realmente... ¿Quién? Mariví Bisonías. Sí. Nunca pudo concursar la titular de cátedra de diseño porque era mujer. Bueno, no hay titulares. Claro, en diseño no hay titulares. Estaba Mabel Escarone y nadie más. En Buenos Aires, hace muchos años. Hace muchos años. Háblame de la universidad. ¿Qué tienes en la facultad? ¿Qué cátedras tienes? ¿Estás teniendo? ¿Yo? Sí. Yo estuve en el ciclo básico, en CBC. Ajá.
en introducción al diseño, ¿no? Muchos años estuve, que es un tema muy lindo, la iniciación en el diseño. Me abrió caminos también, además al tener alumnos de distintas disciplinas, porque ahí ingresan también de diseño gráfico, de diseño industrial, sí, de paisaje y demás. También se me abre a mí y a todos los docentes, se nos abrió el panorama del diseño, ¿no? Y de la relación entre diseños, que es una cosa que estimuló Tomás Maldonado. Claro. Y que es real. Usamos los mismos. Cuando hicieron el Banco de la Ciudad, te vuelvo para atrás, hasta los muebles diseñaron. ¿O yo estoy equivocado? ¿Los muebles? Sí. Sí. Hasta los escritorios, sí. Los escritorios, yo tengo claro. Las sillas, no. ¿Ah, no? Pero las sillas eran de IMSS. Pero los escritorios, el escritorio del presidente, las escribanías, los mostradores, todo. Tomábamos mucho riesgo. Ahora todos somos más miedosos. Yo cuando me comentabas, más cautos, no más me miedosos. comentaba la anécdota de los dos chicos de 15 años discutiendo arquitectura. Pensaba que es diferente, porque cuanto más canas tenemos, tratamos de discutir lo menos posible para llegar rápido al consenso de qué vamos a hacer. Y sin embargo es maravilloso que dos de los mejores arquitectos argentinos, sean hombre o mujer, no importa, estén discutiendo al punto tal de tal vez hacer casi dos proyectos en paralelo en el mismo estudio. Muchas veces. Nosotros, cuando la Cámara de Diputados, que fue un... ¿El anexo? El anexo, sí. Les costó sangre. Fue un concurso que lo ganamos y estaba el golpe. Lo salió con gobierno democrático y el premio nos lo dieron con el golpe. Después en el 73 volvió a hacerse algo. Sí, y después lo terminaron que... lo terminaron los ingenieros militares, creo. Claro. Y tanto es así que cuando fuimos a hablar con el que ya no existía cámara. Claro. No existía cámara. Entonces fuimos a la cámara, al edificio de la cámara, a hablar con alguien encargado. Y nos recibieron, no sé, un militar, no sé de qué grado, con traje de fajina. Y había una mesa así, y cuando llegamos todos así ilusionados, nos dijo, sentarse. Ay, Dios. Ahí se nota. Porque es un edificio que... Pero te iba a contar que se lo hicimos entero y después no nos gustó y lo cambiamos todo de vuelta, a costa nuestra. Las fachadas le cambiamos todo. Porque tiene una característica, te iba a indicar, que pese a que fue hecho en el gobierno de Ilia, si no me equivoco, el proyecto, sí. Después viene Onganía, lo para, en el 73 Cámpora lo reinicia, pues lo reinicia Cámpora, esto para que tengan claro en qué momento fue, y después lo paran de vuelta. Y lo terminan los ingenieros militares, que dentro de todo mantuvieron un poco el proceso. Pero tiene una característica, la característica de este edificio, que refleja perfectamente la cúpula del Congreso de la Nación. Es como si fuera un espejo. Y casi es uno de los íconos de la democracia argentina. Por eso no pudieron alterar tanto la fachada en ese sentido. No, además se basaba en estábamos muy embarcados en el tema de la flexibilidad y de las circulaciones y demás, que habíamos hecho todos esos hospitales. Tenés aeropuertos, hospitales, Sí. ATC, No, pero ¿qué los quieres? Hablemos. hospitales eran proyectos, pero también muchos que años de trabajo. En algún momento hubo una catarata, por así decirlo, de hospitales y proyectos, que fue una época muy linda esa, de concursos. Concursos, sí. Por todo el país hubo. ¿Y siempre sacaba segundo premio, no me digas? ¿Cómo? ¿Siempre sacaba segundo premio? No, después empezamos con la UIA, sacamos primer premio. Claro. Pero te das cuenta que lo importante que era que un concurso sea vinculante. Nosotros éramos jóvenes y nos dieron el premio y pudimos hacer el edificio, tuvimos buena apoyatura técnica, pero Y es sobre un camino sobre muy todo, justo de distribución del trabajo. Sobre todo cuando los aranceles están regulados, porque cuando los aranceles no están regulados, ya pasamos a otro tema donde me fijan a mí cuánto me van a pagar. Y eso es terrible, es una pérdida
Sí, porque yo tengo una pelea muy grande en este momento que casi pasa a ser personal por el tema de una resolución que nos quita el proyecto a los arquitectos del Ministerio de Educación. Y también nos quita también el urbanismo. Ahora urbanismo van a ser los agrimensores. Y este es un tema muy delicado y realmente hay gente que lo está mirando con mucha liviandad y es un tema de fondo, sobre todo cuando estoy con una persona como usted o como vos. Yo ya a esta altura del partido se me mezclan, que tiene un compromiso tan grande con esta profesión que yo amo. Y realmente lo que dices, los proyectos eran vinculantes, y vinculantes dentro de un marco regulatorio de un piso mínimo que me tienen que pagar por el trabajo por el trabajo que hago. A veces cuando doy charlas de este tipo, le digo, a veces se entiende. Nuestros honorarios tienen un carácter alimentario. ¿Tienen? Un carácter alimentario. Mi familia tiene la mala costumbre de comer. No soy un especulador, no soy un desarrollador, no hago plusvalía inmobiliaria. No, realmente yo, en ese sentido, el ejercicio profesional de este momento, a veces pienso si es por cansancio, por edad y demás, pero es más difícil que nunca. Muy difícil el ejercicio profesional. Mucha exigencia, mucha responsabilidad, honorarios bajísimos. Por eso es tan importante algunas cosas que has dicho, que como que marcan un camino a seguir. Porque no hay que igualar para abajo, hay que igualar para arriba. De verdad, pero a veces te bajan a ti, no sé. Bueno, me imagino que la discusión de honorarios con los aeropuertos no debe haber sido muy fácil. También con las ideas de proyectos. Hay pocos comitentes que te acompañan en el proyecto. Una vez Peña, ¿te acordás de Peña? Que tenía el Museo de la Ciudad. Sí, buenísimo. Hizo una reunión y le dio premios a los comitentes. Que me pareció muy bien, a los comitentes que habían estimulado determinados proyectos. No estaba al tanto. Hace mucho. ¿Cómo estamos? 10. Vamos a pasar a otro bloque de este programa. Realmente estamos por terminar. Bueno, vamos a pasar al bloque de acá del público. Que nos haga preguntas. A mí. Que te haga, pero no, a mí me hacen preguntas siempre. Vivimos, es mi otra familia. A ver, ¿Querés? Yo rompo el hielo enseguida, Flora, ¿en qué momento dejaste de ser estudiante de Jujo para empezar realmente a trabajar par? Es decir, al primer año de estar con Jujo, a los 10 años, aún hoy, ¿cómo es la relación en relación con Jujo, con el maestro, ¿no? Que vos arrancaste con él? Difícil, psicológica la pregunta. No, Jujo tiene un mandato que proviene de su bondad. Es muy receptivo, nos ha permitido crecer al lado de él y eso ha sido muy bueno, ha sido muy formador de todo y sigue siendo. Dice, cuando alguien sabe transmitir. Y eso es lindo. Ahora... ¿Y te seguís divirtiendo como una alumna o como el profesor o ya están de par a par desde hace tiempo? Pero el día siguiente. Eso, bien ahí. Creo que jamás se paró una alumna. Cuando le firmaron la libreta dejó de ser alumna. Muy bien. No, con la personalidad de la colega me da la impresión de que no. Desde el primer día se puso. Porque además eso de que eran todos iguales, que fue simbológicamente y sigue siendo así. ¿Quién quiere preguntar? Alicia Leti, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Flora? Es un placer, para mí un honor estar al lado tuyo. ¿Le vas a traer un librito? Un librito, sí, te tenemos que llevar. Bueno, y Flora, te quería preguntar, ¿cuál fue para vos la que más te conmovió, la obra que más te conmovió hacer? No sé. ¿Alguna en particular o no? El puente que no hizo. El puente no, pero debe haber alguna que te movilizó más o por el tema. Una vez, hace años, cuando estábamos todavía en un estudio con papel y planos, y se produjo un aviso de incendio donde teníamos el estudio.
Entonces cada uno salió corriendo y nos encontramos en la esquina y cada uno llevaba el rollo de la obra preferida. Ah, mira que Ahí quedó. Ahora, ¿cuál prefiero yo? Yo disfruté mucho en la obra de Forum Rosario, esa que tiene partes históricas y partes nuevas, mira que por un lugar excepcional sobre el Paraná. Los procrear son interesantes, muy interesantes, porque bueno, es el tema de la vivienda El tema de la vivienda económica. económica. Sí, Una propuesta muy buena. la propuesta sí. Además de esto de renovar, de retomar temas, que era el tema que habían hecho Claro. en el año 50 y tanto, Pujo con Fina. 57. Es interesante. Una vez un pintor, ¿cómo se llama? Guillermo Rux, me dijo, la verdad, dice, uno en la vida tiene 4 o 5 ideas, nada más, y hay que seguir dándole vuelta y trabajando. Con nuevas tecnologías. De nuevos verdad, materiales. de verdad. ¿Alguien más? San Miguel lo va a preguntar, vinieron hasta acá. San Miguel no. Vamos a hablar, así que hable, mi amiga. No, o sea, creo que lo que más me gustó, me interesó de lo que ella dijo, es el rol de la mujer en la arquitectura, pero no solo en la arquitectura, sino en la obra. Entonces, eso quería saber de Flora, si ella va a la obra, cómo se siente cuando va, si es que lo hace. ¿Cómo me siento? En la obra, cuando estás en la obra, cuando se ejecuta la obra, o si, Ahora si casi no no. te vinculas, pero cuando lo haces. Ahora casi no voy a la obra, pero la verdad es que nunca tuve un inconveniente, una falta de respeto, nada, al contrario. Me acuerdo de estar embarazada así en Piedrabuena y dar marcha atrás y caerme dentro del pastor. y bueno, 2.000 personas se reían y no sentí. Y la ascendencia, o sea, la ascendencia tuya sobre la gente que trabaja en la obra. No, se respetan. Sí. Y te enseñan mucho. Claro, porque yo Mucho. algo que La siempre- primera frase que tenés que aprender es decir, ¿usted cómo lo haría? Sí. ¿No? Estoy totalmente Es fundamental. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Darle el lugar al otro Claro. y después vos aportar lo tuyo. Hay que escuchar porque saben mucho. Sí, sí, sabes mucho. Los que saben, nosotros toda la parte, lo que nos enseñaron a nosotros los maroneses, era una empresa constructora Sí, que hizo el claro. Banco Ciudad. Maronese iba todos los días, pero en pleno verano, iba al banco a la mañana y a la tarde, caminaba toda la obra, todos los días, y nos enseñaba todo. Un gran constructor. Sebastián. Sebastián Marones. ¿Otra Bueno, pregunta? Yo lo que quiero decir es Dale. que, bueno, por ahí en algunos, yo también he tenido cargos en los que me costó, por ser mujer, tener un cierto reconocimiento. Pero yo creo que la mujer en la obra, cuando sabe conducirla, cuando sabe, es respetada y tiene ascendencia sobre la gente que trabaja. Por eso quería escucharla a Sí, ella, y cuál había también sido su experiencia. saber decir no lo sé, Sí. que es Y creo que tenemos una cierta habilidad por ahí para manejar esto de la humildad y de hacer sentir que la profesión no te hace más que el otro, sino que complementa el trabajo del otro, que hace que el rol de la mujer en la obra... Y el del hombre también, Lidia. Y el del hombre también. tiene que ver con lo Porque si hay algo que tenemos los Sí. arquitectos es un ego patológico. Y lo que acaba de decir la arquitecta Flora Manteola, decir no lo sé implica un nivel de humildad Claro. que no tiene que ver si sos hombre o mujer. no puede haber nada de soberbia en esa relación, que es bastante característico de los arquitectos. Claro. Eso es lo que yo quería decir. Tenemos ese problemita. ¿Alguien quiere preguntar más? Ana. Yo estoy tratando de recordar, bueno, yo trabajé mucho en empresas constructoras y me acuerdo de que les hizo obras Seminara, pero no me puedo acordar qué obra fue.
en su momento. Añares, te estoy hablando. Seminario. No, Seminara. A la empresa Seminara. Seminara y Obras y Sistemas. Obras y sistemas está todavía. Sí, lógico que está, pero yo trabajé en las dos y no me puedo acordar ahora cuál de las dos hizo las obras para usted, porque me acuerdo por el cartel, pero no recuerdo las obras en este momento. Por eso que no te puedo preguntar específicamente sobre ninguno. Obras y sistemas hicimos una parte de la escuela Goethe. Aquí está en la calle Corrientes. Me matan si no me acuerdo, pero no me acuerdo. Bueno. Obras y Sistemas hizo Piedras, esquina Avenida de Mayo, era el edificio del PAMI o de la Caja de Jubilación, algo así. Eso le hizo Obras y Sistemas, con Alzábal. ¿En qué calle? Creo que Piedras o por Avenida de Mayo, en un edificio altísimo. ¿Podemos pasar el micrófono? ¿Alguien acá quiere preguntar? Cubino, Sergio Cubino. Beatriz, ¿vos quieres hacer alguna pregunta, querida? ¿Cómo estás? Un placer. Volviendo al tema de vivienda social que habías comentado, si bien históricamente tenemos siempre la crítica que las propuestas de vivienda social en algún punto han fracasado, las históricas de las décadas del 70, como un criterio acumulativo de gente o de sumatoria de metros cuadrados. ¿Qué impresión te da hoy? ¿Cuál sería la discusión a nivel de diseño en cuanto a la vivienda social que te parece que está, al menos en el ámbito académico, porque hacia afuera todavía no estamos viendo ninguna propuesta, pero internamente, ¿qué se te ocurre por dónde podría estar pasando esa discusión, digamos, a nivel de diseño, no? No lo tengo claro. En realidad, acá hablo. Sí, sale, no hay problema. Que yo creo que la vivienda es un derecho. Y eso es un poco buscar la forma en que ese derecho se cumpla. Nosotros hemos pasado por... El primero se llamaba, antes del FONAVI, se llamaba... Plan BEA. Plan BEA, muy Viviendas bien. Económicas Argentinas. Plan Estás BEA. hablando con unos temas de mi Después especialidad. FONAVI. Sí. Con Plan BEA hicimos Piedrabuena. Claro. Después FONAVI Fondo Nacional de la Vivienda. y después Procrear, ¿no? Procrear es un Sí, mix. reciente. Todavía ya Fonavi sigue existiendo, es una coparticipación. Sí. Eso, lo que pasa es que el Fonavi tiene dos etapas. Cuando centralizan y se ocupan las provincias, entonces ya es un recurso que directamente de la recaudación se manda a la provincia, y antes Claro, venían lo toda la manejaban las vivienda, provincias. antes vivían directamente la Secretaría de Vivienda. Sí, los grandes conjuntos fueron muy criticados, tuvieron serios problemas, pero también tuvieron serios problemas porque los largaron así, hasta gente que no se conocía, que no vivía nunca en un departamento, que no sabía usar un ascensor. Fueron muy violenta esa Es más, inserción. Yo diría que, Hay el una derecho foto a la vivienda estuvo en la Constitución Nacional, en ¿Cómo? una Constitución Claro. Nacional. Es todo. como Cuando derecho. das una vivienda, lográs recuperar una familia. Claro. Pero me acuerdo de la inserción, es tan importante. Yo me acuerdo de una foto de un proyecto de Dean Goldenberg, que había en el 8º piso una boliviana con el chico colgado acá, en un balconcito. Ese es un símbolo lo de lo difícil de esa inserción. Pero después se fue asentando, Piedrabuena se fue asentando, poco a poco. Y entró gente de distintos... Piedrabuena se hizo un pedazo, se los dio a un grupo, no me acuerdo qué, después otro grupo. Fue muy desordenado todo ese traspaso. Pero si no es masivamente, no se resuelve el tema de la vivienda, ¿eh? Y sobre todo cuando lo más escaso es el suelo. ¿Cómo? Lo más escaso es el suelo. Lo más escaso es el suelo. El suelo urbano apto. Sí, sí. ¿Alguien quiere contar algo más? ¿Han vuelto a No, pasa con el micrófono, por favor. Quería saber si habían vuelto Beatriz a Botassini.
Beatriz Botazzini. No, se habían vuelto a esos complejos a ver la problemática o a ver cómo se podía solucionar esos a problemas. veces nos han llamado. Por ejemplo, desde el San Isidro, que es escalonado. Sí. Nos llamaron la comisión de vecinos para, no me acuerdo, alguna consulta de colores, me parece. De Piedrabuena también nos llamaron, hay una asociación vecinal también pidiendo datos o cosas así, ¿no? Pero indirecto, no a través de ningún organismo, ¿no? Fabi. No, simplemente destacar la labor de la arquitecta, su simpleza, su tranquilidad para transmitir los conocimientos y bueno, eso se refleja también en la obra, ¿no? Y esa capacidad de síntesis también. Bueno, realmente eso es lo que noté. Ahora la pregunta sería, ¿cuál fue la obra que más dificultades tuvo en su trayectoria? La antítesis. ¿Dificultades? Sí. Oh, sí. La Cámara de Diputados hay lista. No, una de las primeras obras ganamos un concurso para un sanatorio de ANCAP, de CAP, era de los frigoríficos, ¿no? En la calle, no me voy a acordar. Y entonces yo fui a la obra, primero no tenía 30 años creo, y fui con sandalias. Y entonces el contratista de sanitarios, que era Sterman, también uno de esos que sabía todo. Sterman sabía todo. Me echó de la obra. Me dijo, no, usted así no va. Yo era la directora y me echó. Te podés clavar un clavo, la verdad que sí, pero sabés que era obvio, pero eran cosas que no sabía. León era muy duro. León Sterman, dueño de la empresa, junto con el cuñado Chamole, era muy duro. Yo trabajé con ellos en el Sheraton. ¿Ah, sí? Sí, todo el Sheraton completo. Bueno, chicos, vamos cerrando. Desde el primer nivel de la torre, mejor dicho, antes de hacerse la torre, hasta que se entregó la obra, trabajé con ellos. Sabía muchísimo. Cuando hizo el Banco Ciudad. Los bancos Ciudad los hicieron. Hizo el Banco Ciudad y él personalmente revisó toda la instalación, toda, baño por baño. Y en inglés. Sí, sabía muchísimo. No, sabía. Bueno, esa es una cosa que no sé si ahora existe, esta colaboración y aprendizaje que te daban las empresas. Vamos cerrando. Sí. ¿Cómo no? Yo estoy teniendo acá... Usted siempre, fue la mejor manera de tenerlo callado. Mire, la verdad, lo felicito a Jorge. Yo aprendí muchísimo de la arquitecta, me he copiado todo lo que pude. Realmente ha sido, realmente ha sido un verdadero placer tenerte acá. Para mí también. Y escucharte y compartir este espacio, ¿no? Sí. Lo único que me queda decirte es que el día 5 de julio acá vamos a celebrar el Día del Arquitecto y ese señor que tiene la cámara es el responsable de hacer unos perniles de cerdo y vas a tener 200 arquitectos acá festejando nuestro día. Sos nuestra invitada del Distrito 4 y de la Mutual de Arquitectos. ¿Mediodía o noche? Noche, sí. Me anoto. Sí. Dale. Está anotada. Que él se ocupa. Dale. El señor va a proveer los fondos. La mitad, la otra mitad lo pone la Mutual. Gracias por venir. No, al contrario. Y ha sido realmente un honor y he disfrutado esta entrevista. Y bueno, todos nos vemos en 15 días, que viene una joven arquitecta, Miriam Heredia. Tenemos la última placa para mostrar, por favor. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con este matiz de hombres y mujeres, porque este mes corresponde a mayo, esto ya es junio. Claro. Bueno, gracias cariños a todos los estudios, un abrazo a Jujo, un cariño grande a tu hijo,
Y bueno, listo. Y perdón, y dame una plaquita más. Y la arquitecta se lleva la revista del CADVA, que me acaba de llegar para distribuir. O sea, tenemos que distribuir la 27 también. Bueno, no, esta es la 27. Junto con. Muy bien. Muchas gracias por venir, gracias por todo. Muchas gracias. No, un aplauso.